¿Qué tal, queridos amigos? En tono amable, porque ya estamos en fin de semana, vamos a tratar de repasar un poco lo que significan las tiranías y las dictaduras en el mundo, lo que han significado, lo que han traído consigo y lo que pudiera pasarnos en el futuro si no ponemos un alto. En el mundo antiguo hay muchos casos de crueldad extrema. Atila, el rey de los hunos; Genghis Khan, el hombre que creó Mongolia a base de avasallar y destruir a todos los pueblos que rodeaban su territorio. ¿Y qué decir de Alejandro Magno, que era un hombre que pasó a la historia como un gran conquistador, pero que conquistó a base de una crueldad inusitada en sus tiempos y ahora, matando y matando y matando y derramando sangre a lo bestia? ¿Y qué decir, por ejemplo, de Nerón, aquel que tocaba el arpa, deleitándose ante el fuego, el incendio que él había provocado en Roma para luego culpar a los católicos de ello? Tantas cosas que se han hecho también en nombre de Dios y que han sido brutal y salvajemente episodios históricos que han logrado doblegar el espíritu de la humanidad. Ya podemos hablar también de Napoleón y sus conquistas. Napoleón, que para algunos es una figura extraordinaria y para otros era casi uno de los anticristos que dicen las profecías han llegado al mundo hasta que llegue el verdadero anticristo, que no sabemos por dónde nos va a salir, aunque hay muchas posibilidades de que surja del Asia o quizá en África, en donde se han dado matanzas brutales, masacres impresionantes a través de la historia. Y así podemos aterrizar en nuestro tiempo, bueno, en el siglo XX, digámoslo así. Y así podemos hablar también de la triada maldita, formada por Hitler, uno de los más devastadores personajes de la historia; Mussolini, el padre del fascismo; y desde luego Franco, el hombre que junto con José Antonio Primo de Rivera creó la Falange Española para dar después rienda suelta a una crueldad inimaginable. Pero sobre todos estos surge también la figura del ruso, Stalin, quien fue terrible. Masacró a millones de sus compatriotas, a todo aquel que protestaba, a todo aquel que se atrevía a decir algo que no le gustara a Stalin o que se negara a hacer alguna orden implacable del dictador, de un dictador que se aprovechó de la Segunda Guerra Mundial para colocar un muro dividiendo a Berlín, un muro de la ignominia, como un muro tenemos en la frontera norte entre México y los Estados Unidos, que se ha ido agrandando a medida que pasa la pandemia, porque la frontera sigue cerrada. Y esto ha provocado que el comercio en ambas fronteras, es decir, en la frontera norteamericana y en la frontera mexicana, esté cada día más en declive, con un grave daño a la economía de toda la región. Pero no es solamente en el mundo en donde se han dado las grandes dictaduras. Si hablamos de México, tenemos que contar con los terribles antihéroes. Los antihéroes que yo coloco en un nivel parecido. Agustín de Iturbide, por ejemplo, que para algunos es el gran libertador y para muchos no es más que un traidor doble. Traicionó primero a los realistas, llenó su espada de sangre insurgente y cuando ya
veía que las cosas comenzaban a cambiar de bando y de situación, se pasó al lado de los insurgentes, con aquel famoso abrazo de Acatempan que decía mi maestro de historia que no había sido ni abrazo ni se había dado exactamente en Acatempan. Pero así pasó a la historia, el encuentro entre Vicente Guerrero, quien representaba a la población negra de nuestro país, que también tiene su historia, y el propio Iturbide, quien se dijo el libertador, para entrar con el ejército trigarante a la Ciudad de México el 21 de septiembre, el 27 de septiembre de 1821. 1821, hace ya casi 200 años. Y para esto ya los fastos se preparan con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional. Listos ya para celebrar y festinar una apoteosis que no les corresponde. Pero bueno, Agustín de Iturbide, junto con Guerrero, entraron a México aquel 27 de septiembre de 1821 y de inmediato Iturbide se quiso convertir en emperador. Dicen los que lo defienden que no es porque Agustín Iturbide quisiera ser emperador, sino que las masas lo inclinaron para hacerlo. Entonces no podría explicarse por qué duró solo 8 meses en ese trono espurio. Se tuvo que largar del país a los 8 meses. Y cuando volvió creyendo que podía otra vez recobrar sus privilegios monárquicos y dinásticos, se encontró en Matamoros con quienes querían hacer de este país un país libre y fue fusilado. No puede, pues, tener justificación histórica el dicho de que él fue el libertador de este país. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, seguimos el camino de los antihéroes y nos tenemos que encontrar con la burda figura de Antonio López de Santana, a quien debemos los mexicanos haber perdido la mitad de nuestro territorio nacional, por caprichos, por tonterías, por utopías, por creerse verdaderamente el guerrero inmortal de Zempoala, como decía una de las estrofas del himno nacional, que por fortuna ya fue suprimida. Por cierto que ya es hora de empezar a pensar en modificar algunas estrofas del himno nacional para no ser un canto bélico, provocador, sino un canto de paz, de armonía, de unidad, que es lo que no entienden los políticos de hoy que debe ser México. Bueno, a mí el himno nacional me entusiasma, me estruja el corazón, porque es el símbolo también de nuestra patria. Pero Antonio López de Santana, que fue quien estrenó el himno, no pensaba con esa mente patriótica, sino pensaba en sus conquistas y en ser él quien pasara a la historia como el gran unificador de un México que convirtió en centralista, provocando que varias entidades del país, Yucatán, Chiapas, se separaran de la República momentáneamente en tanto se reinstaurara el federalismo. A Yucatán y a Chiapas le debemos los mexicanos una verdadera situación de homenaje, una condición de homenaje por haber negado todo vínculo con el centralismo santanista. Y no que caiga la leyenda negra estúpida que algunos siguen enarbolando sobre un supuesto separatismo que nunca existió. Y seguimos en el camino y nos encontramos naturalmente con Porfirio Díaz, el hombre que gobernó casi 40 años este país, con un breve lapso ahí en que puso a su títere Manuel González, nada más para aparentar que había algún sesgo democrático en su quehacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que acercó cada vez más México a los Estados Unidos. Algunos lo reverencian porque hizo muchas obras, pero las obras eran para que los Estados Unidos
se nutrieran de ella. Qué curioso. Cuando escribí mi libro Ciudad Juárez, pues visité también El Paso, Texas, y me encontré con que en El Paso hay una calle importante que se llama Porfirio Díaz, mientras que en Ciudad Juárez no hay ningún recuerdo para el general Taft, que era presidente de los Estados Unidos y que fue protagonistas los dos del primer encuentro entre presidentes de nuestro país y de los Estados Unidos allá en la aduana de Ciudad Juárez. Esto es algo que se debe recordar. Y es curioso que en Estados Unidos se homenajea a Díaz y en México no se tenga esa reciprocidad con Taft. Por algo será. La historia es sabia y por algo las cosas suceden. Porfirio Díaz llenó de sangre este país por haber querido sostenerse en la presidencia de la República más allá de lo imaginable y de lo soportable. Quizás si se hubiera retirado a tiempo sería motivo de reverencia, pero no lo hizo. No lo hizo. Y al no hacerlo, provocó la Revolución Mexicana con 2 millones de muertos. Esa sangre nunca dejará de manchar la figura de Porfirio Díaz. Por eso no entiendo que algunos que luchan en contra de la dictadura actualmente tengan reverencia por Porfirio Díaz, que fue el último de los dictadores de México, bueno, si no asumimos que la dictadura del PRI, que duró 70 años, pueda ser llamada dictadura, puesto que hubo cambios sexenales, primero cuatrienales y luego sexenales. El caso es, queridos amigos, que México ha sufrido mucho. No olvidemos el último de los antihéroes, el patético, el chacal, Victoriano Huerta, que en alianza con el embajador estadounidense en México, Henry Lane Wilson, provocó una contrarrevolución que le costó la vida a los mártires de la revolución, Francisco Madero y José María Pino Suárez. Estos asesinatos fueron los que verdaderamente dieron lugar a una revolución en serio que cambió por completo al sistema político mexicano y que le dotó además una nueva constitución gracias a la intervención del patricio Venustiano Carranza. México ha sido muy lastimado por las dictaduras, ha sido muy lastimado por las tiranías, al igual que el mundo. Por eso no podemos permitirnos el lujo de quedarnos cruzados cuando alguien intenta, a través del autoritarismo, seguir los pasos de Antonio López de Santana, de Porfirio Díaz, acaso del chacal Victoriano Huerta, y que busca instaurar una especie de cómoda presidencia autoritaria en lugar de una presidencia democrática que no persiga a los órganos electorales, sino que los respete y que sea el más interesado en conservar la autonomía absoluta del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y no estarlo cuestionando todas las mañaneras con gruñidos, ladridos y mordidas, que lo único que hacen es aumentar la división de los mexicanos. Es sencillamente manipular a quienes no conocen nuestra historia, ni conocen los orígenes y los resultados de la misma. México se ha podido sobreponer a muchos estados momentáneos, autocráticos, tiránicos, dictatoriales, pero no podría aguantar más una nueva dictadura que nos remitiera al siglo pasado. Ya no. Tenemos mente, tenemos corazón y tenemos futuro. Digámosle no a quienes pretenden imponernos lo que no queremos, la demagogia de las dictaduras. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.